Olá, colegas e amigos. Meu nome é João Carlos de Campos Guerra. Eu sou presidente do Grupo Latino-Americano de Hemostasia e Trombose. Desejo boas-vindas a todos. É um prazer estar aqui para mais um webinar do Grupo CLAT. Hoje com um tema muito importante sobre a hemofilia. Então, o tema hoje da discussão é a arquitetura de la decisión em hemofilia 4.0. Critérios de perfilamento e personalização em la era de la pluralidade e terapêutica. É um tema importante, atual, e precisamos dar mais acesso à comunidade de América Latina. Para começar o trabalho e as apresentações, eu passo a palavra para a doutora Glória Ramos, que é secretária-geral do Grupo CLAT. Por favor, Glória. Serão todos bem-vindos. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este es un nuevo ciclo de webinars. Los hemos organizado por países y como ustedes pueden ver, en la tarde de hoy tenemos el honor de iniciar nuestro país, Colombia. Y pues este webinar tiene algo muy especial porque va a ser muy interactivo. Vamos a tener las dos conferencias magistrales, pero también vamos a presentar unos casos clínicos que esperamos pues de verdad sean de muchísimo interés, que sea muy práctico también para su vida profesional. A continuación, les voy a presentar a la doctora Carolina Cuenca. Ella es la representante del grupo, para el grupo CLAD de Colombia. La doctora es mi colega, la doctora es bacterióloga de la Universidad del Valle, aquí en Colombia. Es especialista en hemostasia e hizo una pasantía en la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires. La doctora es quien va a presentar a nuestros panelistas, así que les damos la bienvenida y espero que de verdad sea de todo este interés este webinar que hemos organizado para ustedes. Adelante, doctora. Hola, muy buena tarde a todos. Es un gusto y qué honor compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, soy Carolina Cuenca, me encuentro aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, y de verdad es un honor. Voy a presentar inicialmente a el doctor Jesús Ardila Novoa, que es copresidente para el subcomité en factores 8 y 9 y otras coagulopatías de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, docente del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana, de aquí en Cali, Colombia, miembro del comité organizador del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología y Hematología Pediátrica, años 2024-2026, y también pues es hematólogo pediatra para el programa de coagulopatías hereditarias en la IPS especializada aquí en Colombia. Doctor, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer estar acá presente con ustedes desde Colombia, con nuestro país arrancando esta serie de webinars. Y bueno, contarles un poco cómo hemos distribuido este webinar en compañía de la doctora Gloria Ramos, de la doctora Carolina Cuenca, del doctor Andrés Escobar, y cuáles son los objetivos que buscamos. La idea es aplicar el modelo de la decisión en 7 capas de la Federación Mundial de Hemofilia, adentrarnos un poco en el mundo de la interpretación de la farmacocinética poblacional individualizada como hacemos, luego seleccionar el perfil terapéutico óptimo por paciente y reconocer los criterios para switch o escaladas terapéuticas. Esto está distribuido en 3 bloques grandes. El primero que vamos a hablar ahora es el de la arquitectura de la decisión. Y luego vienen los bloques más del perfilamiento y personalización y luego sí la sesión interactiva de casos clínicos. Entonces vamos a dar inicio. Cuando hablamos de esto del mundo de la hemofilia 4.0, pues 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial, ¿no? En la que estamos en este momento, en las que las tecnologías
y el acceso al mundo digital no están solamente allí para observarlos o para acompañarnos, sino ayudarnos a procesar toda esta información, a construir con toda esta megadata que tenemos en el mundo disponible las mejores herramientas, las mejores alternativas para nuestros pacientes. De tal forma, pues si miramos en el trayecto de la historia de la hemofilia, pues en estos últimos 30 años hemos pasado de 1 a más de 15 opciones terapéuticas y hace que los algoritmos de decisión pues tengan que empezar a convertirse para adaptarse a estos cambios, ¿no? Y lo que vemos es que definitivamente no han evolucionado al mismo ritmo y pues estamos en esta tarea todos los profesionales de la salud, apoyándonos por supuesto de toda la tecnología, de qué debemos hacer y cómo implementar todas estas tecnologías a nuestro armamento terapéutico. Así vemos cómo cuando hablábamos de la era de del acceso a los tratamientos sin farmacocinética guiada, podíamos hablar incluso de 20 a 30 sagrados por año, mientras que en la actualidad, cuando implementamos el abordaje farmacocinético, pues estos esquemas de terapéuticos buscan la reducción y lo logran con éxito en la mayoría de las ocasiones, teniendo tasas anualizadas de sangrado menores de 2 eventos por año. Y ahora, más cuando empezamos a abordar el tema de la artropatía hemofílica como el foco importante luego de controlar clínicamente los sangrados. Y es que cuando disminuimos la presencia de artropatía hemofílica, pues se disminuye 3 a 5 veces el costo de la profilaxis eh, en términos de 3 a 5 veces el costo de todo lo que es el tratamiento en términos de la profilaxis individualizada. Así que allí, pues la pregunta que nosotros planteamos a todo el auditorio es que ¿realmente en este momento creemos que nuestros pacientes tienen la terapia correcta o realmente tienen la terapia disponible en nuestros centros? Y hacia allí va el objetivo de esto, es que tengamos como un mensaje clave para ustedes que la decisión terapéutica moderna es una arquitectura, no es un algoritmo simple y se busca de esta forma que todos podamos conocer las alternativas y lograr llevar a nuestro paciente el tratamiento ideal, la terapia correcta. Fíjense que cuando analizamos los datos del Global Survey de la Federación Mundial de Hemofilia del 2023, muestra que solamente el 35% de los centros en Latam tienen disponible farmacocinética. Así que entonces veamos esta pirámide de la decisión, cómo va, ¿sí? Entonces, primero, pues encontramos la biología, la severidad, la presencia de inhibidores, el genotipo del paciente. Después, cómo se comporta el paciente en sus mediciones, qué tecnologías tenemos disponibles en el laboratorio y cómo analizamos la farmacocinética. Después se complementa a esto el análisis de sus articulaciones, de la salud articular, con todas las tecnologías disponibles, desde las tradicionales como el Peterson hasta HJHS, que también está muy a la mano, y más recientemente la implementación de GEDAS en los centros. Complementamos con función y calidad de vida con escalas como EmoQoL, FISH o incluso incluyendo la calificación de la actividad física a través del Playing It Safe de la Sociedad de Hemostasia Norteamericana. Y por supuesto, pues empiezan aquí todo el juego de interacciones y esto va muy de la mano con lo que hablábamos del 4.0 y es que podamos tener estas plataformas digitales que nos permitan obtener megadata de nuestros pacientes, pero que nuestros pacientes también puedan tener en tiempo real la información para poder orientar toda la tecnología y el tratamiento a su vida cotidiana y de tal forma se puede hacer ya en el sexto paso una decisión compartida teniendo en cuenta las preferencias del paciente, la adherencia y el acceso que hay a las distintas terapias. Creando también en este tema de acceso una posibilidad que al conocer todos los demás factores permitan también que las otras capas de la pirámide de esta arquitectura de decisiones faciliten también el acceso a las distintas tecnologías. Entonces, fíjense que definitivamente la hemofilia en nuestra actualidad es un espectro, no es una enfermedad y se va a ir moviendo, por supuesto, en la medida en que va evolucionando tanto en la edad como en la actividad física. Pero fíjense cómo
vemos allí en hemofilia A severa, pues que tiene un mayor riesgo de artropatía y una vida media habitualmente por farmacocinética más corta. Y entonces allí empiezan a jugar papeles importantes como los análisis del genotipo, cosas mucho más de detalle que utilizamos para ello. Pero para el mundo de la hemofilia moderada, sí, habitualmente vemos que está muy infradiagnosticado o que incluso estos pacientes están desarrollando artropatía de una forma silenciosa y muy tarde en la vida es que logramos detectarla y finalmente acceder a un esquema profiláctico. O para la hemofilia leve, algunos definitivamente pasan sin diagnóstico mucho tiempo en su vida y solamente cuando hay un sangrado severo o cuando tienen un sangrado dentro de un espacio quirúrgico, pues los detectamos. Y ni qué decir para hemofilia B, ¿sí? Que pues, por supuesto por ser menos frecuente, tiene muchos retos en términos de detección y de acceso a los tratamientos. Y en el mundo de los inhibidores, pues la llegada de tratamientos como emicizumab, pues definitivamente cambia el concepto, pero nos ayuda a ver cómo este paradigma del inhibidor como una situación grave de gran afectación de la artropatía cambia en la medida en que una tecnología llega y hace un cambio disruptivo de la historia de la enfermedad de estos pacientes. Y allí se van agregando, por supuesto, portadoras sintomáticas, neonatos, adultos mayores, todos perfiles adicionales, cada uno con su complejidad. Así que cuando tenemos esto en cuenta y vemos que en la medida que avanza la historia, ¿sí? Se va cambiando el espectro, va cambiando la forma en que lo abordamos, pues definitivamente entendemos que esto debe ser un abordaje dinámico. Así entonces veíamos en el pasado que íbamos de dosificaciones estándar de 20 a 40 unidades por kilo cada 48 horas y entendimos en el proceso de la historia que la variabilidad de la farmacocinética pues nos permitía identificar a aquel paciente que necesitaba una dosis mayor o que necesitaba una frecuencia mayor. Y de tal forma, incluso la Federación Mundial de Hemofilia en su guía del 2023 se atreve a decir, mira, vamos por un valle mayor del 3 al 5% y busquemos que en cirugía nuestros pacientes estén muy bien protegidos con picos que estén entre el 80 y el 100%. ¿Y cómo llegar allá? Pues definitivamente la farmacocinética es la respuesta. Así que definitivamente veíamos que esta farmacocinética entra a responder esa variabilidad que encontrábamos en nuestros pacientes. Y vean esta gráfica que está a su derecha, tenemos niveles Valle de factor 8 en nuestros pacientes con la misma dosis. Y fíjense la variabilidad importante cuando medimos los valles de cada uno de ellos en distintas dosis medidos al mismo tiempo después de la infusión. Esto nos hace entender que definitivamente la personalización, la individualización del abordaje de cada uno de ellos es absolutamente importante. Y nos adentra entonces en el mundo de la farmacocinética en lo que es la vida media, que es aquel concepto que tenemos claro, eso que demora el medicamento una vez que tiene un nivel en bajar, el tiempo que demora en bajar a la mitad de su concentración. La eliminación, el volumen de distribución y el área bajo la curva. Todos ellos conceptos que empiezan a aparecer en las plataformas disponibles como WAPS-EMO y que nos permiten a nosotros entonces identificar a aquel paciente que tiene una, una depuración aumentado, que llamamos en la literatura hiperclearance, que nos permite identificar que es un paciente que requiere rápidamente un viraje a una molécula de vida media extendida. Pero vamos entonces por pasos, y es que cuando hablamos de vida media estándar, pues habitualmente los factores están entre 10 y 12 horas, pero recuerden que existe una variabilidad enorme en cómo se comporta al interior de cada organismo. Y cuando vemos los factores de vida media extendida con las distintas formas y tecnologías de prolongar la vida, ya sea pegilado, por fusión a fragmento FC, por funcional von Willebrand, pues tenemos vidas que van entre 40 y 20 horas y esperamos que pronto podamos tener en Latinoamérica las nuevas tecnologías que llevan incluso a casi una semana de vida media. Y vemos cómo entonces
empezamos a traer esto y decir, bueno, pero si necesitamos medir la vida media y si necesitamos saber cómo se comporta, ¿cómo lo volvemos fácil? Y pues bueno, la Universidad de McMaster hizo un gran esfuerzo creando la plataforma WAPS-EMO, en donde incluso con 2 muestras, una preinfusión y una medición entre 3 y 4 horas posinfusión, esto es para aquellos centros que no tengan la posibilidad de hacer todas las cuantificaciones, pero incluso con 2 pruebas puedes tener una curva inicial, ¿sí?, que nos permita tener una recomendación de individualización. Pero lo cierto es que vimos también, y esto es 2012, estamos hablando casi 15 años de distancia desde que esto se describió, que cuando se hace con una dosificación guiada por farmacocinética, la tasa anualizada de sangrado cae rápidamente hasta un 35-50%. Luego, esto nos permite identificar que la farmacocinética es una prescripción de precisión. Y sin farmacocinética, pues realmente tenemos una estimación educada, es decir, basada pues en los datos, en los labels de las moléculas, pero no precisa, dirigida por la individualidad de cada uno de nuestros pacientes. De tal forma, esto es lo que queremos, que nuestros pacientes hemofílicos en la actualidad puedan tener en tiempo real el acceso a sus curvas de farmacocinética que les permita orientar tanto a los adolescentes y a los niños en sus actividades cotidianas como al adulto en las distintas actividades que emprendan en esa etapa de su vida, cuál es el mejor momento para realizar las actividades y sentirse seguro y de pronto lograr tener una mente libre de enfermedad. Pero ¿cómo llegar a eso? Pues se necesita que los laboratorios también puedan medir correctamente lo que nosotros estamos administrando, ¿sí? Y recuerden que tenemos entonces aquí 2 tipos de tecnologías y en nuestro panel pues tenemos expertas en ello. Tenemos las pruebas coagulométricas o de un paso y las pruebas cromogénicas. Ellas, cada una con sus vicisitudes o cada una con sus recomendaciones en cuanto a técnica, pero que es importante especialmente, por ejemplo, para hemofilia leve, encontrar esta discrepancia que haya entre una y otra medición para poder identificar realmente aquel paciente que tenga un nivel más bajo por cualquiera de las 2 tecnologías. Lo cierto es que cuando llegamos al tratamiento con nuestros pacientes, con moléculas de vida media extendida, pues sí que debemos tener en cuenta que la técnica de laboratorio que utilicemos e incluso el reactivo debe ser considerado al momento de evaluar la farmacocinética de cada producto, porque se pueden hacer subestimaciones o supraestimaciones de las mediciones del uso de los factores de vida media extendida que pueden alterar los análisis y, por supuesto, pues llevarnos a conductas erróneas en nuestros pacientes. Entonces, esto es un factor muy, muy, muy importante. Otra cosa es, pues ya cuando entramos en el mundo de los factores 8 miméticos como el emicizumab, pues debemos tener en cuenta que se debe usar un cromogénico bovino exclusivamente, porque recuerden que cuando lo usamos con las tecnologías convencionales, ya sea con One Step o con cromogénico humano, pues nos va a mostrar niveles supremamente altos porque el emicizumab va a mimetizar la actividad del factor 8. Ahora, ¿qué otras herramientas tenemos en esta arquitectura que nos permita tomar decisiones? Pues definitivamente tenemos todo lo que es imágenes, ¿sí? Pero resulta que estas imágenes ya no están allí de forma rutinaria, estática, sino que ya son imágenes que se mueven con el paciente. Y esto es lo grandioso de esta implementación en esta capa de la tecnología de la arquitectura. Entonces empecemos allí por imágenes, pues Peterson nos mostraba cambios radiológicos crónicos, ¿sí? Esto es con rayos X, y empezamos a traer GEDAs muy desde los hallazgos que veíamos en la resonancia y tratamos de identificar esos hallazgos de la resonancia por ultrasonografía y cómo pasar esa ultrasonografía a que lo pudieran hacer en los consultorios en tiempo real. Y cuando comparamos, vemos que el GEDAS detecta el daño articular 2 a 3 años antes que la escala de Peterson. Y esto es algo realmente fantástico porque nos permite captar muy tempranamente a los pacientes. Yo particularmente recomiendo siempre que tengan la posibilidad de hacer un GEDAS, hazlo, no limitarse solo a los 6 meses, sino hazlo cuantas veces sea posible. Uno, porque el profesional se está cada vez agudizando más el ojo, y 2, porque en cualquier momento se puede captar una sinovial que nos permita hacer un cambio.
Y allí en imágenes, ¿cuál es el criterio sugestivo de escalada? Pues la identificación de proliferación sinoval, que nos está indicando que se requiere un régimen terapéutico que permita eh, eh, disminuir estos signos de proliferación sinovial. Y allí vienen los conceptos del panus sinovial y cómo eso puede finalmente lesionar el cartílago y el hueso. Pero también tenemos pues la evaluación articular funcional y allí tenemos escalas como el HJHS que es fantástica y que nos brinda mucha información y que deberíamos todos aprender a hacer. Al menos se debe realizar una vez al año en los pacientes, pero la medición de los arcos de movimiento, de acuerdo a la recomendación del HJHS, debería realizarse e implementarse siempre en cada contacto con nuestros pacientes. Luego vemos allí el protocolo recomendado es un GDAS basal más agregar nuevas evaluaciones mínimo cada 6 a 12 meses y una nueva valoración ante sangrados recurrentes sumado a un HJHS anual. Y aquí entonces en la tabla vemos estos indicadores, ¿no? La hipertrofia sinovial pues nos va a indicar definitivamente que debemos revisar la terapia, el daño cartilaginoso nos está mostrando progresión de artropatía, probablemente no reversible, el cambio óseo ya nos está mostrando una artropatía establecida, y si vemos en la evaluación por GEDAS que no hay cambios, pues esto nos está favoreciendo la idea de mantener el régimen actual. Esto es más o menos lo que vemos por ecografía. Esto es una articulación tibiotalar anterior. Estamos hablando del tobillo en su cara anterior. Estamos acá con el transductor, que son transductores de muy buena capacidad, con buena capacidad de megahertz. Estamos viendo acá la tibia distal. Estamos viendo acá el talo. Y este espacio que debería estar completamente hiperecogénico, como lo ven acá donde está marcado cojinete graso, pues lo ven ustedes acá lleno de un montón de ecos que tienen una distribución de ecos heterogénea, perdón, que está ocupando este espacio y que nos señala la presencia de sinovial proliferada, que nos indica que definitivamente este paciente pueda necesitar una implementación de una nueva tecnología. Ahora vamos con la siguiente capa, y es calidad de vida, adherencia y el Playing It Safe. Bueno, pues vemos aquí que nos demoraríamos quizás horas hablando de todas las escalas de calidad de vida, pero es importante que cada centro tenga implementada al menos una calidad de vida para estar pendiente de cómo está impactando la enfermedad, este espectro de condiciones de la hemofilia y además el tratamiento. Por supuesto, está indicadores como la tasa anualizada de sangrada que nos hablan grueso de cómo está el control clínico, y cada vez debemos tratar de implementar más y más y más el Playing It Safe, que nos permite calificar para los pacientes cuál es el riesgo de las actividades, y de esta forma, como genera un semáforo, pues también nos ayuda a identificar cuál sería ese nivel protector de factor 8. Entonces vemos acá, por ejemplo, para natación, ciclismo, golf, un nivel de factor 8 alrededor de 3 al 15% como valle. Para aquellos de riesgo moderado como el béisbol y el básquetbol, un nivel valle alrededor del 30%. Y para aquellos de riesgo alto como el fútbol, el rugby, el BMX, mayor del 50%. Por supuesto, allí la cultura de tratar de no promover los deportes que aumenten el riesgo para los pacientes sigue estando vigente, pero pues en aquellos casos en los que no podamos, pues definitivamente debemos identificar cuál es el valle. Ahora, específicamente para WAPS-EMO, pues bueno, vemos allí que nos va a pedir datos del paciente, la muestra, al menos 2 puntos, seleccionar el modelo, eso es, de todas las características físicas y del laboratorio que tiene el paciente, incluyendo las mediciones de von Willebrand, cuál modelo vas a utilizar, si un tradicional, si un modelo de riesgo o un modelo optimizado. Nos arroja una curva de farmacocinética individualizada y nos permite calcular una dosis óptima. La idea es poder responder a cuánto factor necesita este paciente para mantener un valle por encima del 3%, el 100% del tiempo de exposición a profilaxis, y esto nos lo ayuda a establecer WAPS a través de su plataforma. Existen muchas otras plataformas que nos permiten no solamente ver cómo está la farmacocinética, sino capturar la cantidad de veces que nuestro paciente sangra o incluso episodios dolorosos aislados. Dentro de estas, en mi práctica está incluida MyWAPS, y esto es realmente bueno
porque nos permite identificar lejos del evento macro de sangrado cuando hay algún evento doloroso que precise la realización de estudios complementarios o de ajustes de las dosis. Así que ya en las últimas diapositivas de esta sección, pues finalmente hablar de las herramientas de decisión de la Federación Mundial de Hemofilia, y recuerden que están disponibles gratis. Aquí está el link y lo pueden ver. Y ella básicamente nos va a preguntar, pues, qué tipo de hemofilia tienes, tienes inhibidores, el genotipo, qué recursos tienes en tu centro, en tu país, en donde estás siendo tratado, cómo está la farmacocinética, cómo son los resultados clínicos que tienes y recomendaciones acerca de cuándo escalar dependiendo de los hallazgos. Así que entonces esta toma de decisiones en 7 pasos va en caracterizar qué tipo de hemofilia y sus particularidades, cómo está a nivel articular, cómo está la farmacocinética individual, cuáles son los objetivos de desde la farmacocinética, seleccionar luego la mejor molécula para nuestros pacientes, monitorear a ese paciente al que le has ajustado la terapia y de acuerdo a ese monitoreo decidir si requiere volver a hacer ajustes para poder determinar la mejor terapia para nuestros pacientes. Ahora existen otros escenarios que requieren arquitecturas de decisión específicas, como el paciente con inhibidores, y allí el paciente con inhibidores es muy importante siempre antes de pensar en la inducción a la tolerancia inmune, darle el beneficio al paciente del emicizumab y luego sí considerar la inducción a la tolerancia inmune. Esto es algo que hizo un cambio de disruptor en la historia de los pacientes con inhibidores. En el paciente neonato, sí, aunque antaño siempre se pensaba que la profilaxis debe esperarse hasta los 2 años, pues cada vez vemos más y más pacientes más jóvenes que requieren protección y allí la historia familiar y los riesgos, incluso del momento del parto, pues deben ser considerados. Y en cirugía mayor cada vez es más útil utilizar la farmacocinética preoperatoria para poder establecer en términos de seguridad cuál es el mejor esquema de tratamiento para los pacientes, y esto también nos lo permite WAPS. Ahora, de POCUS, específicamente GEDAS, pues se requieren equipos portátiles, no necesitamos gran tecnología, se requiere pues capacitarse, formarse para finalmente darle la oportunidad a los pacientes de, uno, identificar si requieren una escalada terapéutica alejada del número de eventos de sangrado y alejado de la evaluación clásica a través de la radiografía convencional. Y 2, abrir la posibilidad temprana de llevar a estos pacientes a procedimientos como la sinoviortesis. Así entonces, fíjense, todo este ecosistema digital tiene que integrarse y allí vemos desde la farmacocinética, el registro de los sangrados, por ejemplo, en MyWAPS, el registro de la evaluación articular, todo esto que veíamos, incluyendo para nosotros en LATAM, el uso de la telemedicina y la integración de la historia clínica digital para que todos tengamos acceso a esta información y podamos tomar decisiones conjuntas para el beneficio de nuestros pacientes. Definitivamente existen brechas en LATAM y en eso tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, para el laboratorio, en muchos centros solamente hay evaluación por tecnología de one step, es decir, por los coagulométricos convencionales, y pues bueno, se requiere hacer, por ejemplo, convenios, y así para cada uno de estos retos y estas brechas que están viendo ustedes allí en pantalla, pues se pueden proponer alternativas para solucionarlo. Uno de ellos es como entrenarse en ecografía articular. El otro punto muy importante es que siempre hayan roles y decisiones en red. Estos roles que incluyan al hematólogo, al bacteriólogo, al fisiatra, al enfermero, al psicólogo, al ortopedista, al fisioterapeuta, y que permita que se tomen decisiones en red para llevar al paciente pues a su mejor nivel de atención. Recordamos entonces estos 7 pilares de la arquitectura de decisión. Recuerden entonces caracterización, laboratorio de precisión, farmacocinética individualizada, evaluación articular, evaluación de calidad de vida, integrarlo con el sistema digital y definitivamente vincularlo con un equipo y decisiones compartidas en grupo. Esto hace entonces que pues sepamos cómo tomar esas decisiones, cuáles son las herramientas y podamos avanzar en cómo elegimos esa terapia correcta para este paciente en este momento de su vida. No es específicamente cuál producto está disponible, sino
cuál optimiza la biología, la seguridad, la adherencia y la calidad de vida del paciente que está frente a nosotros. Con ello, entonces, le doy paso a nuestras moderadoras, quienes nos introducirán en la sección 2. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por la excelente presentación. Yo creo que, digamos, en esta media hora, yo creo que a todos nos ha como transformado esos nuevos conceptos de cómo podemos evaluar a nuestros pacientes en condición de hemofilia y con todas unas herramientas para ofrecerles de mucha utilidad, que es el deber ser, a veces fáciles, pero no sé si es desconocimiento o a veces como mucho trabajo, o a veces tal vez no sé si por un exceso de confianza consideramos que no es importante utilizarlas, pero yo creo que claramente con su presentación nos ha aclarado y nos ha dado como otra manera muy distinta, importante y valiosa de cómo debemos tratar a nuestros pacientes. Bueno, entonces, pues aquí vamos a hacer unas preguntas. Quedan los micrófonos abiertos para quien quiera participar. Y queremos preguntarles, pues, ¿cuántos centros tienen acceso a herramientas como WAPS, por ejemplo? Entonces, no sé si mm, quieran, por favor, abrir sus micrófonos y contarnos eh, al respecto, por favor. En Colombia está amplio el uso de WAPs en distintos centros, ¿sí? Yo creo que podríamos hablar que quizás un amplio, quiero decir, bueno, dentro de lo posible, ¿no? Está alrededor de un 30 o un 40%, ¿sí? Esto pues es importante, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí vamos bien. Aquí hay otro punto también, Doc, y es, fíjese usted que digamos que estas herramientas no solo son de acceso para el hematólogo, sino que también distintos centros de referencia o laboratorios, digámoslo así, pueden solicitar hacer el curso, dar el entrenamiento, se hace pues digamos como toda la capacitación y estos centros quedan registrados de tal manera que, por ejemplo, cuando ya tenemos los datos de la farmacocinética, fácilmente uno ingresa los datos, créame que en menos de 24 horas uno ya tiene ese resultado y fácilmente en un archivo PDF uno lo adjunta con los exámenes del laboratorio del paciente y me parece que también es una otra manera muy fácil, muy apropiada para que ustedes cuando reciban los resultados puedan ya tener esta herramienta para la toma de decisiones. Esto obviamente pues se logra, ¿no? Hay un consentimiento informado porque pues igual aquí digamos que los datos que necesitamos para ingresar pues son los datos demográficos del paciente, el peso, la edad y por parte del laboratorio sí nos preguntan siempre cuál es la metodología y el tipo de reactivo precisamente por todo lo que usted nos contaba con toda la variabilidad, digamos, de medicamentos que reciben los pacientes, que si son plasmáticos, recombinantes de vida media extendida, qué pruebas estamos haciendo, si lo estamos manejando con las pruebas de un paso, con las pruebas cromogénicas. Entonces, pues nos ha parecido que también es una herramienta muy importante, no solo, digamos, fíjense, para ustedes, los médicos que puedan digitar, sino también en los distintos centros de referencia. No sé, doctora Carolina o Andrés o Sí, algún bueno, participante si nos pueda aquí hacer algún aporte adicional. sí, el WASP, aparte de ser gratis, tiene Ujú. otras características que no solo nos sirve a nosotros como médicos para tomar algunas decisiones con respecto a la farmacocinética del paciente, sino que nos ayuda a demostrarle a las aseguradoras cuál de los posibles modelos de atención o posibles modelos de profilaxis va a necesitar nuestro paciente y con eso tener como algo objetivo para poder que ellas, las aseguradoras o los que pagan, tengan certeza de que estamos haciendo
un buen manejo de estos utensilios y vamos a tener tratamientos mucho menos costosos porque vamos a hacer que nuestro paciente tenga menos sangrados y menos daños articulares al final del día. Ok, Creo que excelente. del laboratorio nos querían ustedes compartir allí un material para... Lo, ah, lo otro Sí. importante a tener en cuenta es mirar qué tantos o cuántos laboratorios tienen disponibles, por ejemplo, las pruebas cromogénicas. En el caso de Latinoamérica, disponible prueba cromogénica para factor 8, pues dada la importancia de este en pacientes que están recibiendo el emicizumab y en otro tipo de factores, en otros factores, perdón, aquellos de vida media extendida. Entonces, pues lo que nos encontramos en nuestra realidad latinoamericana es que no son muchos los centros donde se dispone de esta metodología y realmente aquellos que la tienen hacen un gran esfuerzo para conservarla y poder ofrecer a los pacientes pues esta medición que es tan importante. Ok, bueno, pues pueden escanear ustedes aquí el código QR y fácilmente, si ustedes lo abren, hemos diseñado acá, hay 5 diapositivas que creo que les van a ser de mucha utilidad y esto pasando básicamente a responder esta otra pregunta de cuántos laboratorios pueden disponer de estas pruebas cromogénicas. No sé, Doc, si tú puedes pasar las diapositivas porque bueno, todos los podemos abrir, las podemos ver acá. Sí, pero aquí no las puedo abrir. ¿No las puedes abrir? Ok. Pueden abrir en sus dispositivos, sí. Bueno, entonces por favor los invito a que escaneen el código QR y ahí que van a encontrar ustedes. Básicamente, como les contaba, hemos preparado 5 diapositivas. Es una herramienta que ustedes la pueden tener en algún momento, seguramente va a ser de mucha utilidad, donde mostramos básicamente los fundamentos de las dos pruebas, tanto de las pruebas coagulométricas como de las pruebas cromogénicas. Si bien es cierto, las coagulométricas, pues son estas pruebas fáciles, son más económicas, tal vez están más disponibles en todos los laboratorios, pero también es importante que ustedes puedan considerar que existe mucha variabilidad porque hay que tener mucha experticia en el procesamiento de las mismas. Hay que elegir el plasma humano estándar, un excelente plasma deficitario, el reactivo de PTT que debe ser de calidad para elaborar la curva, unos 7, 8 puntos en la curva de calibración que nos permita detectar nuestros pacientes en condición de hemofilia severa, por ejemplo. Y obviamente tenemos las cromogénicas, que si bien es cierto, digamos, dentro de las buenas prácticas clínicas en los laboratorios que se procesan o que manejamos los programas de hemofilia, se debe tener. Si bien es cierto, es una prueba más costosa porque es más costosa, porque digamos eso básicamente está dado por el tipo de reactivos. Fíjense ustedes que si ahí siguen escaneando y van a mirar la otra diapositiva, pasamos una gráfica donde muestra cuál es el paso a paso, es muy sencillo, por qué esta prueba es el gol estándar y por qué no tiene interferencia y por qué tiene tanta precisión y exactitud. Es básicamente, es una prueba de 2 pasos. En el primer juego de reactivos tenemos un toquecito de trombina. Recuerden ustedes que la trombina es quien activa el factor octavo de la muestra del paciente en ese plasma citratado. Vamos a tomar ese factor octavo, se va a convertir en 8 activado y entra en contacto con este otro juego de reactivos que está el factor noveno activado, está los fosfolípidos de carga negativa y está el cloruro de calcio y básicamente lo que nos va a permitir en este primer paso de esta reacción es evaluar en este complejo qué tanta capacidad tuvo de convertir ese factor 10 en ese factor 10 activado. Y el segundo paso, pues básicamente consiste en adicionarle ese sustrato cromogénico, que son unos radicales de paranitronilina que hidrolizan ese factor 10 y eso me va a dar color. Entonces, a mayor color, pues voy a tener mayor factor octavo y a menos color, menos factor octavo. Entonces, digamos que por eso de pronto puede ser una prueba un poco más costosa, pero de verdad es una prueba que tiene unos coeficientes de variación muy bajitos y una alta precisión. También ahí, doctor, van a encontrar
dos tablas muy importantes que fueron tomadas del Manual de Laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia en su tercera edición. Y en esas tablas que muestran básicamente los medicamentos de vida media extendida, tanto para factor octavo como para factor noveno, para que puedan determinar dentro de sus pruebas cuáles pueden ofrecer, como usted muy bien lo dijo, aquí es importantísimo saber si los reactivos que yo estoy manejando en el laboratorio sirven para monitorizar el tipo del tratamiento que está recibiendo mi paciente. ¿Sí? Porque el objetivo es que no vayamos ni a sobreestimar ni a subestimar para no tener a nuestros pacientes someterlos a esos riesgos de sangrado o de trombosis. Y para terminar, pues simplemente mostrábamos un ejemplo de tres moléculas que son de vida media extendida, pegilados de diferente peso molecular y vemos que unas se pueden monitorizar con las pruebas coagulométricas, otras les va mucho mejor con las pruebas cromogénicas y hay una molécula que es muchísimo, que tiene un tamaño muy grande, pesa 60 kilodaltons pegilada, que fíjense ustedes que todos pensaríamos que se puede monitorizar muy bien con las cromogénicas y le va excelentemente bien con las coagulométricas. Y eso nos lleva en el laboratorio, la doctora Carolina me puede decir, digamos, como una gran conclusión, y es que ya estamos viendo que los mismos reactivos con los que nosotros estamos haciendo ese diagnóstico ya no nos van a servir casi para hacer la monitorización o seguimiento de estos pacientes. Entonces, esos datos nos parecen importantes. Aquí escanee, por favor, el código QR y seguramente esas diapositivas les van a ser de mucho interés en su día a día. No sé, doctora Carolina o doctores, si quieren hacer algún comentario. Nuestros participantes también, por favor, pueden abrir su micrófono y hacernos algún comentario adicional. Desde Básicamente, el... Ay, qué pena, adelante, doctor. adelante, Lina, qué pena. No solamente algo que dijo la doctora Gloria, desde el punto, pues desde el laboratorio, pues es vital, es de vital importancia que nosotros como profesionales del laboratorio conozcamos nuestros reactivos. Esa es como la invitación principal, conocer nuestros reactivos, saber qué propiedades tienen y definitivamente si son o no adecuados. Y pues, claro, se debería, lo ideal es utilizar o se debe utilizar un reactivo diferente con el que nosotros inicialmente hacemos el diagnóstico a con el que ya luego se hace el seguimiento de los pacientes que están siendo tratados. Entonces, pues es de vital importancia tenerlo en cuenta y saber cuáles son las limitaciones que tenemos. Vuelvo y digo, ya la realidad latinoamericana nos frena muchísimo y realmente nos encontramos con muchos obstáculos a la hora pues de poder escoger ciertos insumos o no. Pero lo importante sobre todo es conocer qué limitaciones hay. Esa es como la invitación desde el laboratorio. Bueno, Bueno, yo quería hacer una pequeña mm, profundización en el tema del GEDAS y acerca de el obstáculo para implementarlo y que seguramente todos allí, cuando estamos viendo esta pregunta, piensen, ¿realmente qué es lo que me frena para hacerlo? ¿Es falta de tiempo para entrenarme? ¿Es porque no tengo el ecógrafo? ¿Sí? Y fíjense que yo he pasado por ese proceso y hablando con colegas que también pues ya tienen implementado GEDAS en su práctica, quizás el primer gran obstáculo es el ecógrafo, ¿sí? Y por fortuna en los tiempos actuales tenemos ecógrafos portátiles como Butterfly y no hago parte de los desarrolladores de Butterfly, pero ese Butterfly es excelente, la última generación tiene una muy buena resolución y permite hacer la evaluación de GEDAS y es el equivalente a, en su momento, comprarse un muy buen fonendoscopio. Entonces, yo creo que vale la pena y, bueno, quizás dando como ese pequeño tip para poder avanzar en la implementación. Vale, entonces avanzamos. Claro que sí. Ahora continuamos con la segunda parte de este espacio, que va a estar a cargo del doctor Andrés Felipe Escobar González. Él es médico de la Universidad Libre de Cali, pediatra de la Universidad de Antioquia, hematólogo de la Universidad Nacional de México,
becario de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis para entrenamiento en hemofilia y coagulación en la ciudad de Edimburgo, entrenado en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el Hospital de la Universidad de Duke. Es hematólogo del Hospital Pablo Tobón en la unidad de cancerología y trasplante hematológico en el programa de hemofilia y trastornos de la coagulación de Medicarte. Y adicionalmente es profesor de posgrado en pediatría de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad CES de Medellín, de la Universidad del Quindío y profesor de pregrado en medicina de la Universidad EIA. Doctor, adelante y bueno, Bueno, quedamos muchas atentos. gracias. No crean que tengo un tic o estoy convulsionando porque cada vez que haga así el doctor Ardila va a cambiar la diapositiva. Entonces no se asusten. Muchas gracias por la presentación. Básicamente el resumen de toda esa presentación mía es que soy totalmente hemofílico. Amo la hemofilia. Vivo de la hemofilia, vivo de la sangre. Entonces me considero un hemofílico más. Les cuento pues que esta presentación viene para saber cómo vamos a tratar a nuestro paciente, vamos a hacer una arquitectura del tratamiento del paciente, porque todo ha cambiado. El tratamiento correcto dejó de ser correcto y ahora estamos en una paradoja grandísima que nos inquieta porque nunca tuvimos tantas opciones terapéuticas ni tanta complejidad para decidir. Hay una expansión muy grande del arsenal terapéutico que tenemos ahora y esto ha llevado a cambios de paradigmas y que nos ha puesto a estudiar mucho más. Antes, pues teníamos, gracias a la doctora Nilsson, hace 60 años, ella vio que necesitábamos un nivel de factor del 1% para que los pacientes dejaran de sangrar y tuvieran menos mortalidad y menos daños articulares. Después la doctora Manco Johnson nos enseñó que teníamos un protocolo de profilaxis en pacientes con hemofilia A severa que ayudaba a prevenir o a mejorar la salud articular, pero definitivamente lo que se vio es que los pacientes seguían reportando más de 4 sangrados articulares al año y esto es más del 30% de pacientes en los cuales los tenemos con un buen tratamiento, que fue lo que nos enseñaron desde hace mucho tiempo, de poner el protocolo de Malmo a nuestros pacientes. Pero después con este arsenal de tratamientos que han llegado y con tantas bondades que tienen, pues vimos que algunos que tenían 1% sangraban mucho y otros no. Lo que quiere decir que lo que tenemos de tratamientos, ese arsenal de tratamientos, son herramientas. Tenemos es una caja de herramientas que le va a servir a un paciente sí, a otro no tanto. Paciente con vida media extendida, bien dosificado, puede tener un nivel Valle al 3% al 95% de su tiempo, mientras que el que tiene ese mismo paciente le ponemos un factor de vida media estándar, eso puede caer a un 40% de un nivel del 3% en el día, pues. Entonces, ¿eso qué hace? Que el niño esté más expuesto a sangrados, a microsangrados y a riesgos de tener una artropatía a largo plazo. El ejemplo es el niño de 9 años con 6 sangrados articulares en 12 meses y ponemos la dosis correcta, la que ya sabemos y que nos han dicho cuál es, y lo cambiamos a una vida media extendida, guiado siempre por la farmacocinética, y el niño quedó con 0 sangrados. Entonces la pregunta es, ¿estamos tratando al paciente o la terapia que estamos usando es óptima o definitivamente estamos perdidos con el tratamiento de nuestro paciente? Ya, puedes cambiarla. Listo. El mapa terapéutico, pues como les dije, cambió. Veníamos de un factor de duración estándar, que es de 8 a 12 horas su vida media, y eso cambió muchísimo la vida de nuestros pacientes con hemofilia, es verdad. Y sigue siendo el factor que necesitamos al principio para poder tratar nuestros pacientes de forma profiláctica, pero tenemos otras cosas que podemos usar, el de vida media extendida, que va a durar de 14 a 20 horas. Tenemos el mimético del factor 8, el emicizumab, que además de todo dura semanas o puede ponerse mensual y es subcutáneo. Y viene lo más hermoso que ha traído el estudio de la hemofilia, que es el rebalanceo de la hemostasia. Una cosa es, nos falta factor 8, ponemos factor 8.
o ponemos alguno que se parezca al factor 8. Pero otra cosa es manipular los anticoagulantes naturales para perpetuar ese coágulo. Y esto pues ha ayudado mucho, sobre todo en pacientes con inhibidores. Y por último tenemos la terapia génica como la gran curación de la hemofilia. Entonces, los criterios de escalada terapéutica, yo quitaría la palabra escalada y pondría de ajuste terapéutico o, no sé, criterios de terapia ideal, porque ya pasamos de ver la hemofilia como un factor, como un tratamiento, a verlo como un paciente que tiene un montón de situaciones alrededor que hace que cada uno sea distinto. Entonces, cuando tenemos que cambiar la terapéutica, podemos hacer este cuadro que es muy sencillo, pero que definitivamente es lo que nos tiene que hacer pensar si estamos ante la terapia adecuada para este paciente, porque no todos los modelos les sirve a todos. Entonces, si estamos en la zona óptima, que es bajo sangrado articular en 0, el HJHS, que es una medición objetiva menor de 10, una calidad de vida muy buena para el paciente y con niveles valles de 3%, como nos dice la Federación Mundial, que debemos mantenerlos sostenidos para evitar sangrados articulares. Pues lo dejamos con ese tratamiento porque es el ideal para ese paciente. Pero si vemos un paciente que tiene uno o dos sangrados articulares al año, el HJHS está entre 10 y 20, los niveles Valle a veces están en 3, a veces no tanto. Y la calidad de vida del paciente está, digamos, entre 60 y 75%, pues entonces, ojo con ese paciente. Algo está cambiando en su vida que hace que el paciente no nos esté sirviendo lo que estamos poniendo y que el paciente se le esté deteriorando su calidad de vida. Y están los que definitivamente no hay nada que pensar. Tenemos que cambiar el tratamiento, hacer ese tratamiento personalizado. Son esos pacientes que tienen un sangrado articular, tienen más de 2 sangrados articulares al año. Tienen sinovitis, porque tenemos el GEDAS que nos va a mostrar que tiene sinovitis y que tiene de verdad sangrados articulares comprobados como hemartrosis por medio del GEDAS. Y tenemos que, a los que le hicimos la farmacocinética, vemos que ese factor ya no nos está funcionando porque tiene una vida media menor de la esperada. Y esto, por supuesto, va a tener disminución en la calidad de vida porque tenemos un deterioro articular y va a haber ausentismo escolar y no va a tener su vida como la desearía querer. Entonces, hay 6 dimensiones del perfilamiento terapéutico. Esto es lo que llamamos la personalización del tratamiento. Porque el tratamiento, recuerden, no pensamos en paciente hemofílico, no pensamos en tratamiento como de la hemofilia, solo con factor, sino todo el contexto que hay detrás de nuestro paciente. Porque este debe ser el standard of care. O sea, esto ya no es un lujo, es lo que tenemos que hacer para saber qué tratamiento necesita nuestro paciente. Tenemos que conocer la biología de este paciente, como la severidad, el genotipo, si tiene inhibidores o no, en qué edad está, porque no es lo mismo un viejo de 80 años sentado viendo televisión que un adolescente montando bicicleta y trotando y haciendo deporte. La farmacocinética, porque entre más pequeños el aclaramiento del factor es mucho más rápido. Y si hay daño articular ya establecido o si estamos con articulaciones sanas o tenemos articulaciones dianas, como la funcionalidad o la calidad de vida, pues tenemos ya lo que nos nombró Jesús, que el FISH, el Hemocool, la actividad física, tenemos que verla y el rol social, porque el paciente no es solo sangrado, sino que es un ser biopsicosocial. Y esto también tiene que ver con la adherencia, la logística, el acceso y la autoadministración, que les da como confianza de saber que ellos pueden manejar su enfermedad y pueden hacer su profilaxis y pueden autocuidarse mucho mejor. Y sobre todo tener en la mente que el mejor tratamiento no es el último, sino el que le sirve a mi paciente y si tengo disponibilidad y acceso, porque no hago nada poniéndole las primeras dosis y después no tener acceso a él. Y sobre todo también no hago nada poniéndole el último tratamiento y no saber cómo hacerle controles después porque en el laboratorio no lo tenemos. Es como si compráramos una pick-up grandota, una camioneta gigante y no tuviéramos con qué poner gasolina. Entonces tenemos que saber que lo podemos comprar y podemos monitorizar. El factor de vida media estándar, la pregunta es, ¿sigue siendo de primera elección? Y yo digo sí.
es el de primera elección. Y lo tenemos que poner, sobre todo, el principio o el inicio de la profilaxis en centro de recursos limitados. Si tenemos recursos limitados y vamos a iniciar una profilaxis, definitivamente el factor de vida media estándar es el ideal, sobre todo porque son niños muy pequeños que la actividad física no es tanta, sí se golpean bastante, pero pues los tenemos con un factor protegiéndolos y el sangrado espontáneo lo vamos a disminuir. El tiempo de vida media sería entre 10 y 15 horas el ideal y que tuviera cero sangrados articulares con un HJHS menor de 5 con una calidad de vida excepcional de 80%. Sí, lo que se ha visto es que este factor no es inferior comparado con los demás. Simplemente tiene una vida media mucho más corta comparada con los demás. Y tenemos accesibilidad a él. Es lo que yo llamo el triple B, bueno, bonito y barato. Pero entonces hay que saber usarlo, hay que usar farmacocinética y hay que hacer seguimiento a esa familia para ver cómo es la adherencia, para ver cómo es la vida del paciente, para saber que ese paciente no es un niño muy inquieto que le da por tirarse en un segundo piso o que es una familia que no le importa que no quiere ponerle el factor porque lo chuzan mucho, lo apoyan mucho. Entonces todo ese contexto familiar también tiene que influir sobre el factor que vamos a poner. Tenemos el de vida media extendida. Cuando salió, pues esto es una maravilla. El de vida media extendida empezó a disminuir las necesidades de punciones en nuestros pacientes, pero también nos dimos cuenta que muchos de ellos tenían problemas con el aclaramiento. Hay unos que en los niños pequeños puede que el aclaramiento sea mucho más alto de lo que dicen los estudios pivotales porque son hechos en pacientes más adultos donde el aclaramiento es mucho más lento. Entonces hay que tener algo de paciencia con esto porque tenemos que medir ese factor si en realidad está haciendo los niveles valle que necesitamos para mantenerlos por varias horas. Entonces, lo que tenemos son fusión de factor 8 con una tecnología aparte. Entonces, tenemos la que es fusionada con el FC, que es magnífica, es muy fisiológica, porque según el receptor del factor el neonatal, y ese vuelve y hace reciclaje de ese factor 8 y puede durar entre 18 y 19 horas y se debe hacer monitoreo con cromogénico. Vigilación tenemos de 60 kilodaltons y de 20 kilodaltons y tienen una vida media de 14 a 18 horas más o menos. Y tenemos otro como el Turopotok alfa Pegol, que es el Esperoct. Va de más o menos 17 horas y se recomienda hacerlo pues con cromogénico. Productos pegilados generan resultados falsos bajos con algunos de One Stage Assays, por lo tanto debemos confirmar con ensayos locales antes de cualquier switch porque a veces podemos subestimar o sobreestimar lo que estamos poniendo. Entonces tenemos que ver qué tenemos disponible. Después llegó algo que cambió la vida. Es un cambio de paradigma. Tanto que los pacientes dejaron de sangrar porque es que el emicizumab, que es un mimético del factor 8, es un anticuerpo bioespecífico IgG4 que hace las veces del factor 8. ¿Y el factor 8 qué es? Pues es una celestina que une al factor 9 con el factor 10 y se forma trombina. Y esto mismo lo hace este anticuerpo no clonal. Este cambió la vida porque al hacer la correlación de la actividad de factor que estamos teniendo con el uso del emicizumab, eso nos daba una actividad de factor bastante alta. Y vimos que definitivamente los pacientes con el uso de pues entonces tenían menos riesgo de sangrado porque los estábamos manteniendo con niveles mucho más estables y que se iban a estar por más tiempo. Y lo mejor de todo es que es subcutáneo. Se puede poner semanal, quincenal o mensual. Pero este fue pensado sobre todo porque como es un factor 8, pues entonces no va a ser barrido por los inhibidores. Entonces es fantástico para el uso en pacientes con inhibidores en hemofilia A. En el G1 nos muestra que estos pacientes con inhibidores tuvieron una reducción de sangrado del 87%. Y en el G3, cuando vieron que esto era tan bueno y que se puede poner en pacientes sin inhibidores, pues hubo una reducción del 96% con
pautas semanales. Ya el G27, cuando ya empezamos a ver niños menores de 12 años, mostró que es eficaz y seguro y tienen una ABR cercana a cero. Pero hay un problema, que lo que mostró el G7 es que podrían tener microangiopatías trombóticas y trombosis que fueron documentadas pues cuando se usó con FEIBA o complejo proteolítico activado con dosis que dice el inserto, dosis altas. Entonces estos pacientes tuvieron esas microangiopatías y fueron reacciones adversas bastante graves. Entonces cuando tenemos pacientes con emicizumab, por favor tener en cuenta que debemos usar factor 7 activado para los sangrados agudos. Si estamos en un centro que no contamos con factor 7 activado, pues podemos poner el FEIBA, pero a dosis mucho más bajas, 50 unidades por kilo, 50 miligramos por kilo. Perdón, 50 unidades por kilo. Cuando hablamos de los rebalanceadores de la hemostasia, pues tenemos el fitusiran, concizumab y martazimab, que son una genialidad de la ciencia, donde sabemos que el fitusiran, que silencia la antitrombina en el hígado porque intercepta el RNA mensajero que va, o sea, intercepta ese mensaje para decirle al hígado, vea, haga antitrombina 3, y llega ahí, pum, corta ese mensaje, y al cortarlo, pues no se hace antitrombina, lo que quiere decir que disminuye los anticoagulantes naturales, y la antitrombina es la que más va a bloquear procoagulantes, entonces el trombo va a estar mucho más estable y mucho más tiempo. Este fue aprobado por la FDA y la EMA en el 2023. Tiene un problema, como les digo, no todo lo bueno, no todo lo nuevo es lo que podemos usar todos. Este producto es espectacular, pero se debe monitorizar la antitrombina y no administrar con concentrados de protrombina, porque podemos hacer picos altos de trombina y llegar a tener pacientes con trombosis. El concizumab es un anti-TFPI, o sea, un inhibidor de la vía del factor tisular. Y todos sabemos que la vía del factor tisular es la iniciación de la coagulación. Entonces, lo que tenemos ahí es que no dejamos que ese inhibidor del inhibidor de la vía del factor tisular funcione, haciendo que esos pequeños picos de trombina que estamos haciendo en la iniciación de la coagulación se mantengan por más tiempo. Hay una reducción de los sangrados en pacientes con inhibidores y está en revisión por ahora las fases de aprobación. Y el marstacimab, pues es igual que el concizumab, los pivotales es el basis y los resultados también son muy positivos para hemofilia B severa. Y lo bueno de todo esto es que es subcutáneo, entonces pacientes que tienen inhibidores o tienen problemas para ponerse de vía intravenosa, pues es mucho más fácil la vía subcutánea. La terapia génica, digamos que es una revolución total porque nos dice o nos da esa opción de curación en los pacientes que tienen hemofilia. Pero también es una gran decepción porque es la única que no podemos personalizar. Porque la terapia génica es una realidad clínica, pero la promesa a futuro es un poco más complicada, porque no todos son candidatos. Tenemos el Roctavian de Biomarin, que es con AB5, con adenovirus B5. Es una dosis única, ya está aprobada en el 2022 en Europa y la FDA en el 2023, y les ha ido muy bien a los pacientes con este tipo de tratamiento en adultos, donde en el primer año tuvieron 41% de la actividad del factor, pero ya el tercer año disminuyó el 22%, pero básicamente son pacientes que eran severos y se curaron porque dejaron de sangrar. Tenemos el BACPES, que es de Spark, con factor 9 Padua, y ese está autorizado por la FDA desde el 2023, y ese ha tenido mucho más éxito. Tiene un factor 9 mucho más sostenido, de un 40% en los años de seguimiento, y tiene un gran problema la terapia génica, son las limitaciones de costos. Los costos pueden oscilar entre los 3 y 3.5 millones de dólares. No se puede retratar, o sea, si usted no le fue bien con esto o se le perdió la actividad, pues no podemos volverlo a poner. Y no está disponible en todos los países.
El manejo de inhibidores, pues antes teníamos única y exclusivamente la terapia de inmunomodulación y los sangrados se iban a manejar con agentes bypass como son el factor 7 activado y el complejo proteolítico. Habían unos criterios de favorabilidad como son los títulos históricos menores de 200 unidades Bethesda cuando se iniciaba esta antes de los 2 años del diagnóstico o cuando el paciente tenía menos de 5 años de edad, pero se usaban dosis muy altas de 200 unidades por kilo día, tenía mayor éxito, pero el costo era muchísimo. Entonces se decidió hacer con más bajas, 50 unidades por kilo, 3 veces por semana. El problema de eso es que tenía muchos más sangrados recurrentes y también era bastante costoso. Y los sangrados agudos, pues los íbamos a tratar, como ya dije, con factor 7 y con FEIBA. Pero ahora cuando llegó el emicizumab, en muchos centros solamente se está poniendo emicizumab y se piensa si sí vale la pena o no hacer esta inmunotolerancia en estos pacientes por costos. Si lo decimos académicamente, yo creo que sí se deberían quitar esos anticuerpos, pero su riesgo-beneficio, si ya tenemos un paciente con emicizumab que no está sangrando, pues definitivamente no vamos a ganar mucho quitando esos anticuerpos. Pero si ustedes están en un centro que tiene los recursos, se puede hacer inmunotolerancia junto con emicizumab. Lo único es que si estamos haciendo inmunotolerancia con emicizumab o usando emicizumab solo, por favor tener siempre en mente que el uso del factor del complejo protombínico activado o el FEIBA puede ser riesgoso en los pacientes por la microangiopatía trombótica y la trombosis que fueron reportados desde los estudios pivotales. Hay poblaciones especiales que afortunadamente con todo esto que ha llegado ya no estamos pensando tanto. En los primeros años se pensaba en cómo vamos a salvar a los hemofílicos que se nos están muriendo, después cómo vamos a salvarle sus articulaciones por ese sangrado, después qué vamos a hacer con los microsangrados y ahora estamos pensando en cómo vamos a hacer para que tengan una vida completamente normal y puedan hacer deporte y tener una vida mucho más normal que que tenían antes. Y eso nos da tiempo para pensar en estas poblaciones especiales. Puntualmente tenemos las portadoras sintomáticas, que van de un 10 a un 30% de síntomas y muchas de ellas son sangrados menstruales muy severos, sangrados pospartos o postcirugías. Tenemos que hacer una búsqueda activa de estas portadoras sintomáticas porque se vuelve los sangrados en esa familia como algo cotidiano y algo normal. Entonces es cuando le preguntamos a la mamá, ¿cómo es su menstruación? Y dice, normal. ¿Normal es cuánto? 20 días, porque toda la familia sangra 20 días. Entonces normalizan cosas que no son normales. Por eso tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de estas portadoras y manejarlas si es necesario. Entonces podemos usar factor según el nivel de la actividad del factor o el procedimiento que vayamos a hacer, o podemos usar el DDAVP, que es la desmopresina. En neonatos, pues tenemos que hacer el diagnóstico y sobre todo si sabemos que tienen familia conocida, porque tenemos que ver cómo fue ese parto, si ese parto fue traumático o no traumático, si hay riesgo de sangrado o no, tenemos que poner el factor. Si tenemos algún procedimiento como una circuncisión o una herniorrafia, pues entonces saber que tenemos que ponerle algún tipo de factor. O si tiene un sangrado intracraneal, definitivamente es una urgencia. Cuando tenemos un neonato que tiene irritabilidad, fontanela bombada, cambios neurológicos, pues primero vamos a pensar, si es hemofílico severo, pues vamos a pensar primero en un sangrado, ponemos el factor y después hacemos la neuroimagen. Primero controlamos con el factor y después es que vamos a buscar si sí estamos ante un sangrado del sistema nervioso central. Y por último tenemos los adultos mayores que ya se nos están envejeciendo los hemofílicos. Entonces tenemos adultos donde tienen los problemas de adultos, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, cardiopatías, interacciones con antitrombóticos porque los tenemos que tener anticoagulados, insuficiencias renales que hacen cambios en el pK. Entonces todo esto nos va haciendo pensar que tenemos que ir avanzando y evolucionando junto con los pacientes, con los tratamientos y con todo lo que eso implica en la vida de ellos.
Hay un algoritmo de selección muy facilito. Si vamos a usar el de vida media estándar o el de vida media prolongada o los no factores, pues tenemos que hacernos unas preguntas muy básicas que son fáciles de responder con una historia clínica. ¿Hay inhibidor o no hay inhibidor? ¿Hay inhibidor? Me voy para emicizumab. Y si quiero hacer ITI, pues hago ITI con emicizumab. Farmacocinética media, inicial. La farmacocinética primero para saber, tenemos que medir esa farmacocinética para saber si ese factor que estamos poniendo tiene un hiperaclaramiento o no lo tiene. Entonces, si la vida media es mayor de 12 horas, con un valle bien, sin sangrado, pues mantener este factor de vida media estándar, optimizar. Si está entre 8 y 12, pues entonces vamos a considerar de larga. Tenemos los que tienen menos de 8 horas, pues ya es hiperaclaramiento, pues no nos va a servir ese factor. Y el acceso venoso difícil o preferencias que el paciente prefiera que sea subcutánea, pues podemos usar cualquiera de los factores. Las portadoras sintomáticas de factor 8 son niveles mayores de 40 unidades de decilitro. Perdón, menores de 40 son hemofílicas leves. Las portadoras son las que tienen 40. Las hemofílicas leves son las que tienen menos de 40. Me falta ese dato. Ahora el checklist para hacer ese switch de un estándar a un factor de vida media prolongada, pues ¿cómo se va a hacer? Primero, tenemos que llenarnos de motivos y vamos a hacer ese pre-switch y vamos a ser objetivos para ver si sí tenemos que cambiar o no nuestro paciente de modelo terapéutico. Y eso se hace más o menos entre 4 y 6 semanas. Confirmar cómo han sido sus sangrados, su calidad de vida, qué prefiere el paciente. Tener una línea de base de los sangrados 12 meses anteriores para saber cómo está ese ABR. Verificar si el ensayo de laboratorio es disponible para lo que hemos elegido como cambio para el paciente. Y por supuesto calcular la dosis inicial con el WASPA. Ya durante el switch hay que hacerle una farmacocinética post primera dosis. Después se ajusta la dosis por medio del modelo bayesiano. Hay que empezar a darle educación a ese paciente de cómo administrárselo, cómo es la frecuencia, qué técnica vamos a usar y reconocer las fallas del uso de este factor. Y post-switch, que tenemos que estar viendo entre 3 y 6 meses, volvemos a comparar los sangrados con lo que habíamos hecho pre-switch. Hacemos GEDAS para estar viendo cómo están esa salud articular. Hacemos la calidad de vida, confirmar el valle en el ensayo correcto para ese tratamiento que elegimos, porque el error más común es que estamos haciendo esos niveles valle con los métodos no adecuados, como dice la ficha técnica pues, del tratamiento. Los criterios de switch de larga vida para emicizumab o para los rebalanceadores de la hemostasia es mucho más sencillo. Hay indicaciones absolutas para poder hacer ese cambio. Primero, que tenga una vía de acceso extremadamente difícil, que tenga inhibidores altos y que un paciente refractario a ITI pues tiene que ir a emicizumab, que tenga una VR articular persistente a pesar de haber hecho farmacocinética y que no se relacione, no se pueda optimizar con lo que hemos tenido antes, los recursos anteriores. Hay unas indicaciones relativas, preferencias del paciente porque su calidad de vida es muy mala y eso hace que su adherencia sea pésima. O si un paciente viaja mucho y no requiere refrigeración. La transmisión de este factor al emicizumab no requiere washout. O sea, inmediatamente se inicia subcutánea, se ponen las dosis de carga y ya con eso tenemos, no necesitamos más. Y cuando lo vamos a cambiar al fitusiran, necesitamos de base una antitrombina. Se pone la carga subcutánea y se debe monitorizar la trombina mensual, porque podemos tener efectos trombóticos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Eso está en los estudios pivotales y está a la mano de todo el que quiera leerlo. El monitoreo post-switch, para medir, hay que medir lo que importa. Ese monitoreo, pues ya dijimos que se necesita. Sangrados articulares, la meta es que tenga menos de 1 por año. El HJHS es que esté estable o que descienda, o sea, esté mucho mejor.
El GEDAS, que haya resolución de las articulaciones diana y de la sinovitis. La calidad de vida, que la meta es que esté en un 100%. La adherencia en 90% de las dosis administradas como mínimo y una satisfacción de 0 a 10. Entonces, estas son nuestras metas cuando hacemos ese switch. Si eso está fallando, pues tenemos que volvernos a hacer un insight de esta terapia que estamos poniendo. Ciclo de vida terapéutico. Hay que hacer personalización en cada etapa. Por eso la personalización no es un ajuste de dosis. Cada paciente, cada etapa de la vida necesita un tipo de terapia. Si estamos en un niño de 0 a 2 años, pues es factor a demanda, o se puede hacer profilaxis con factor 8 o emicizumab, con el protocolo Canadá. Lo mismo de 2 a 5 años es el inicio de la profilaxis primaria y se hace con factores de vida media estándar como primera línea. Ya después, entre los 6 y los 12 años, tenemos que hacer farmacocinética porque tienen un hiperaclaramiento del factor y eso hace que la vida media del factor sea mucho más baja y necesitamos saber cuánto se sostiene esos niveles valle. Y por supuesto hay que hacer un GDAS basal para saber cómo están esas articulaciones. Entre los 12 y 18 años es el acabose porque no quieren pincharse, quieren bailar, quieren tener novia, quieren saltar en paracaídas. Entonces empieza la actividad deportiva, la poca adherencia, quieren ser autónomos. Entonces, eso requiere un cambio para poder nosotros saber que tenemos a nuestro paciente con un nivel mucho más alto de la actividad del factor. De los 18 a 40 ya se baja un poco la euforia y podemos, la vida es mucho más plena, es una vida activa, digamos que con un poco menos de irresponsabilidad, digamos así. Y en los mayores de 50, pues se va a ajustar dependiendo de las comorbilidades, porque ya el riesgo de sangrado es mucho. Esta decisión debe ser compartida y esta decisión tiene que ser un contrato entre el paciente y el médico tratante. Y hay que presentarle las opciones al paciente. Hay que decirle cuáles podemos usar, pero qué beneficios, qué riesgos y qué cosas debe hacer el paciente para que no vamos a tener sangrados. Entonces hay que explorar las prioridades, qué es lo que más te importa, menos inyecciones, mejor nivel, poder salir, realizar actividad física. Verificar si sí entendió eso. Y hay unas herramientas muy sencillas que podemos usar como el Etagua Decision Guide o de la Federación Mundial. Hay videos, hay Instagrams, hay de todo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y lo malo son las barreras que tenemos en la tabla. Por desconfianza, baja alfabetización en salud, el miedo al cambio. Yo he tenido pacientes que no se quieren cambiar, a pesar de que yo les digo, usted le va mejor con este. Dicen, no, yo me siento seguro con este. Y mi calidad de vida es buena, aunque tenga articulaciones dianas, para él es buena. Entonces es muy subjetivo la calidad de vida porque no es lo mismo que pienso yo, que es bueno para él, como lo que él piensa con respecto a su cuerpo y a su calidad de vida. Entonces, el mejor tratamiento es el que el paciente está dispuesto a mantener, a ponerse y a ser responsable. Entonces hay unos puntos de interés para los centros de hemofilia y esto mide la excelencia de nuestro centro de hemofilia. Unos key points of interest, para hacerlo más ejecutivo. Entonces hay unos indicadores que son muy objetivos. El ABR particular y lo que queremos para tener una medición de excelencia es que tengamos menos de 1 por año. Y este se debe hacer anual, por supuesto. Porcentaje de pacientes con farmacocinética, ojalá fuera el 100%, pues con el más del 80% estamos felices. Y cada 2 a 3 años o se debe repetir o cuando haya ganancia de peso, nosotros que somos pediatras nos toca estar viendo esto. El HJHS promedio, que por lo menos esté estable o descienda y se debe hacer cada 12 meses. El GDAS se le debe hacer al 70% de pacientes y más si tienen articulaciones dianas y se debe hacer 3, 6, 12 meses según la clínica del paciente. El de calidad de vida, que tenga una calidad de vida perfecta para él, que sea lo que él sienta que es calidad de vida y esto se debe hacer anual. Adherencia a la profilaxis, que tenga más del 90% de las dosis administradas y esto lo tenemos que estar viendo trimestral. Y sangrados articulares tratados en menos de 2 horas. La meta es que sangrado articular, ¿se acuerdan de la hora de oro en la sepsis? El sangrado articular son las 2 horas de oro. Entre más rápido se haga el tratamiento, la meta es 100% antes de las 2 horas, vamos a tener menos riesgos
de daño articular y más control de ese sangrado, va a necesitar menos dosis de factor. Y tener esto, así como tenemos selfie todo el tiempo en nuestro celular, los invito a que tomen esta foto, los 6 criterios del perfilamiento, porque esta es la base de la personalización del tratamiento en los pacientes. El paciente dejó de ser el paciente con hemofilia. Ahora es una visión más holística, donde no solo es el hematólogo el que interactúa, sino terapia física, odontología, psicología, un montón de profesionales que nos van a ayudar a ver cada uno de estos criterios para poder llegar a tener el tratamiento ideal. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Y entonces, no sé, Doc, en aras del tiempo, así comentamos rápidamente el caso clínico, si estás de acuerdo. Perfecto. Adelante. Entonces vamos a tratar de poner estos conceptos que hemos visto el día de hoy en práctica. Tenemos dos casos clínicos. Este es un caso clínico de Sebastián, es un niño de 10 años quien viró de factor 8 de vida media estándar a un factor 8 vigilado de vida media extendida. Fíjense que este es un paciente hemofílico A severo, sin inhibidores, quien arrancó tratamiento con Advil a 30 unidades por kilo, 3 veces por semana, y así estuvo durante 5 años. Sin embargo, en el último año, antes de que sufriera el cambio, pues de que se diera el cambio, la tasa anualizada de sangrado articular se elevó, 3 de ellos en tobillos y 2, uno en rodilla y otro en codo. Y a pesar de que el grupo familiar decía, pero nosotros cumplimos con todas las infusiones, cumplimos con los controles, pues nuestro hijo sigue sangrando. Con ello entonces decidimos repetir, tenía una farmacocinética inicial que tenía un buen comportamiento, pero decidimos repetir la farmacocinética. Allí encontramos una vida media de 7.4 horas, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos un poco de aquel paciente que es el hiperdepurador, este definitivamente pues era una indicación. Cuando le hacemos el valle simulado en WAPS, encontramos que el el periodo que se encontraba por debajo del 1% de su profilaxis era un periodo significativo, alrededor del 24 al 30%, y representaba más o menos las 12 a 16 horas previas a la siguiente dosis. Y cuando hicimos la evaluación por GEDAS, veíamos que en el tobillo izquierdo pues encontrábamos signos de sinovitis importantes, ya con compromiso también eh, cartilaginoso. Veíamos en la rodilla derecha también signos de proliferación sinovial importante. Veíamos cómo su HJHS se había elevado y su calidad de vida definitivamente estaba comprometida por toda esta serie de eventos de sangrado, más episodios dolorosos y limitación que se sumaban pues a los eventos de sangrado recurrentes. Con eso entonces se lleva a una junta, se presenta, se evalúa con el grupo de fisiatría, ortopedia, psicología, trabajo social, terapia física, y evaluamos todos los criterios, tanto cómo le iría con el cambio a una molécula de vida media extendida, y en este caso identificamos la molécula de Espero a 50 unidades por kilo. Se calculó la dosis con base en el comportamiento de un WAPS-EMO, y pues se tuvo en cuenta que tuviéramos monitoreo para esta molécula una tecnología cromogénica. Se buscó como meta un nivel valle mayor del 3%, que se logró con este tipo de exposición, el 100% de exposición a la profilaxis, y logramos después de 6 meses disminuir su tasa anualizada de sangrado a cero. Adicionalmente, pues como en su tobillo izquierdo teníamos signos de proliferación sinovial importante y era el que más estaba sufriendo, se decidió llevar, y allí está como el concepto de cómo GEDAS permite también abrir la puerta no solamente a hacer el ajuste al viraje, al switch dentro de la molécula, sino que adicionalmente permite que se generen otro tipo de intervenciones, como esta que fue la sinoviortesis del tobillo izquierdo, que se pudo hacer pues en nuestro centro con plasma rico en plaquetas. Y se hizo fisioterapia adicionalmente 3 veces por semana, y logramos pues programar un nuevo GEDAS a los 6 meses. Allí hay que ser un poquito cuidadosos. Los GEDAS en menos de 6 meses, una vez que se hace el switch terapéutico, no van a mostrar muchos cambios
es significativo, sino es un motivo para uno desalentarse en la decisión que ha tomado. Allí toca fijarse más en el resto de parámetros. ¿Qué sucedió al completar los 12 meses? Definitivamente viramos de 5 a 0 en los sangrados. El nivel valle fue 3.8%. Constantemente, sí, o sea, durante todo el tiempo de exposición a profilaxis. El GDAS de tobillo bajó de 6 a 4, es decir, eliminamos todo lo que era proliferación sinovial. Ya la lesión cartilaginosa y ósea, pues habitualmente no se logra ninguna reversión. En rodilla también se eliminaron los signos de proliferación sinovial y el HJHS bajó a 11 con una calidad de vida que mejoró al 79%, con una adherencia medida por MyWAPS del 97%, del 96%, perdón, y con la posibilidad de este paciente, después de estar prácticamente sin actividad en casa, con muchos episodios dolorosos y limitación en su actividad física, a poder practicar fútbol recreativo 2 veces por semana. Entonces, fíjense cómo este refleja todo este camino desde el factor 8 de vida media estándar a vida media extendida, pero guiado por todas las herramientas de las que hemos hablado ahora en este ejercicio pues, de la arquitectura en hemofilia 4.0. Voy a dar la palabra a mi colega. Bueno, no sé si hay algún comentario del público, de nuestros moderadores. Vamos, le voy a dar la palabra entonces al doctor Andrés, que presenta el segundo caso. Ya, mientras tanto, yo voy revisando a ver si hay algún comentario acá en el chat. Adelante, doctor. Perdón, con el primer caso es un caso que tenemos todos los días de la vida cuando tenemos pacientes con hemofilia. Son casos de la vida real que definitivamente son sencillos de evaluar si tenemos ese algoritmo en nuestra mente de qué es lo que está pasando con el paciente y tenemos formas objetivas de evaluar si eso es real o no. Y podemos después del cambio objetivizar eso y ver si sí hubo una respuesta adecuada o no a nuestro cambio. Y lo mismo pasa en adultos. Afortunadamente yo no veo adultos. Ricardo de 34 años, que venía con un factor 8 de larga duración y decidieron pasarlo a emicizumab. Es un paciente, 34 años, hombre con hemofilia severa, con un factor 8 de menos del 1%, no tiene inhibidores, Bethesda negativos, tiene AINOVE, que es el factor de larga duración, 40 unidades por kilo, se le puso 2 veces por semana, es un joven trabajador, un ingeniero civil, y tiene actividades mineras, o sea que es básicamente un paciente con riesgos de sangrado porque es un paciente activo y en sitios lejanos a donde se pueda hacer una evaluación de un sangrado de forma rápida. 5 o 7 días fuera el mes con una ABR de 4 por año, con una adherencia del 68% y eso nos lo explica después por qué. Entonces, en la evaluación multidimensional, el WASP nos muestra que tiene un tiempo de vida media de 13.6 horas para el Adynové. Tiene una farmacocinética que no es problema porque tiene un valle mayor de 1%. Sí es adherente y él nos pone aquí que no es tan adherente. El problema es la barrera logística, no es problema del paciente, no es problema del factor, no es problema de su patrón de sangrado, es problema de adherencia, básicamente, que tiene este paciente y de su actividad física diaria que tiene. El GDAS nos muestra que si tiene microsangrados, ese paciente en rodilla izquierda, 5 de 8, tiene una hipertrofia grado 2, tiene un GDAS de tobillo derecho 3 de 12 y tiene un HJHS 16 de 124 y una calidad de vida de 52 sobre 100. O sea, si está haciendo mella ese sangrado en ese paciente porque pierde 8 días laborales al año. Y eso no solo hace un impacto psicológico, sino económico, no solo para él, sino para el país. Entonces, lo que se hizo fue una decisión compartida con él para poner emicizumab subcutáneo, 3 miligramos por kilo quincenales. Eh, eh, Como dice pues el G23, se hizo todo, pacientes sin inhibidores, tiene una ventaja que es la temperatura ambiente, no necesita refrigerarse, no necesita ponerse endovenoso.
Si tiene algún sangrado agudo, pues se va a usar factor 7 recombinante del Novoseven, 90 microgramos por kilo, y se hace el monitoreo cromogénico bovino con un GDAS A36 y un calidad de vida de 3 a 12 meses. De 3 a 6, supongo que es el GDAS. Allí, esto es la decisión el contrato que se hace con él para poder hacer ese cambio al emicizumab. Esto es lo que vamos a hacer para ver el post-cambio, cómo nos fue. Y los resultados, a los 12 meses, al comparar los ABRs, pues pasamos de 4 a 0. El emicizumab sérico 48 microgramos mililitro, equivalente al 14% del factor 8, o sea, lo tenemos mantenido en un mantenimiento, en un valle muy alto. Tiene una adherencia que pasó del 68 al 98, un GDAS de rodilla que pasó de 5 a 3, una calidad de vida de 52 a 74, días laborales perdidos de 8 a 0, y el tratamiento ya no dicta mi agenda, dice él, porque antes tenía que estar pendiente de ponerse el factor, de refrigerarlo, de hacer todo lo que necesitaba. Entonces, esto nos muestra que la personalización es un proceso continuo, que no es definitivo, porque los pacientes cambian y así debe cambiar el tratamiento. Si este paciente mañana se vuelve un secretario en una oficina, 8 horas diarias, pues ya nosotros podríamos volver a otro tipo de tratamiento si así lo quiere. Entonces, esto es lo que es la personalización del tratamiento en los pacientes. Porque el mejor tratamiento no es el más nuevo, sino el que se adapte y el que necesite mi paciente. Porque personalizar ya se vuelve una responsabilidad con el paciente, con el asegurador y con nosotros mismos. Qué buen caso. Allí para estos pacientes que están sin inhibidores, pues para él decidieron factor 7 activado como la terapia para los sangrados. Sin embargo, como es un paciente sin inhibidores, pues también está la opción de utilizar el mismo factor 8, puede ser molécula de vida media extendida o vida media estándar. Pero sí, muy interesante el caso. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctor. Excelente. Bueno, yo creo que con ello vamos cerrando mientras Gloria nos averigua con la doctora Carolina también si hay más preguntas. Y aquí pues invitarlos entonces a implementar la era moderna del tratamiento, integrando los datos, la tecnología y la personalización para transformar las vidas de nuestros pacientes en Qatar, que se conviertan en arquitectos del bienestar, adoptando la farmacocinética, integrando la evaluación articular, y promoviendo GEDAS y midiendo la calidad de vida de nuestros pacientes, todo para el beneficio de ellos. Muchas gracias. Bueno, Bueno, pues no, yo no veo preguntas. Carolina, tú sí, ahí simplemente como No, no nos, vemos preguntas. no Solo, vemos. bueno, aquí nos acabaron de hacer una. Antes de de la pregunta que nos hicieron, solo hay un comentario que dice que los métodos coagulométricos son los más accesibles, pues indudablemente, comparados con el método pues cromogénico. Para este dependemos de laboratorios de alta complejidad. Ese es un comentario que nos hicieron. eso hace parte de la arquitectura del tratamiento. Si no tenemos cómo medirlo, no lo vamos a usar, por favor, porque vamos a poner en riesgo el paciente y vamos a poner en riesgo las articulaciones de ese paciente. Entonces hay que saber cómo se mide y si tenemos disponibilidad para medir. Y la posibilidad de crear redes, ¿no? Esta posibilidad de, si un país en Latinoamérica lo está haciendo, pues cómo podemos unir esfuerzos para que eventualmente, uno, lo ideal sería poder crear un centro en cada país que pudiera hacer esta medición y poder hacer este sistema de acompañamiento por pares para poder implementar estas tecnologías. Pero dos, sí, si eventualmente no se puede, pues ver cómo se puede hacer mediciones en conjunto, ¿sí? Tratando de hacer centralización de muestras y demás. Entonces, yo creo que tenemos retos allí para trabajar, por supuesto apostándole a la calidad y pues que se requieren de su implementación para poder llevar a cabo la puesta en marcha de las tecnologías para nuestros pacientes. Por aquí tenemos una pregunta.
se hizo pues ahorita, dice que si se puede usar emicizumab con Nuvic. Sí, es decir, tú puedes tener un paciente en profilaxis con emicizumab, ¿sí? Sin inhibidores y quien tenga un evento de sangrado y puedes tratarle el evento de sangrado con Nubi, que es el factor 8 recombinante. El uso de emicizumab hace que los anticuerpos bajen. Y si tenemos un sangrado y no tenemos pues no está disponible el factor 7, podemos iniciar con el uso de factor 8, cualquiera de ellos, porque tenemos como una gabela ahí de la memoria de estos anticuerpos, que pueden ser entre 3 y 5 días que se disparen. Como llevamos mucho tiempo usando el emicizumab, pues suponemos nosotros que esos anticuerpos están muy dormidos, podemos usar el factor 8 que puede mejorar ese sangrado, pero eso no va a ser permanente porque como tienen memoria esos anticuerpos, seguramente en el tercer o quinto día van a empezar a salir de forma masiva. Entonces ahí ya no lo podríamos usar. De acuerdo, sí. Esto es como lo señala Andrés, es para el paciente con inhibidores, ¿no? Pero en el paciente sin inhibidores, que a veces existe mucho temor alrededor de, pues si tengo emicizumab y le pongo factor 8 al tratamiento, el paciente puede generar trombosis y la respuesta es no, ¿sí? Pues hay que utilizarlo, por supuesto, en las dosis correctas. ¿Y eso por qué? Porque el factor 8 tiene un coeficiente de afinidad mucho más alto, ¿sí? Por el 9 y el 10 que el coeficiente de afinidad que tiene el emicizumab, ¿sí? Y es significativamente mucho más alto. Con temor a equivocarme, creo que es una proporción de 1 a 256. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ponemos 8 en el plasma de nuestros pacientes, desplaza temporalmente el emicizumab, es decir, sus efectos no son acumulativos, sino que lo desplaza y vas a lograr el pico del factor 8, que es lo que quieres para el manejo del evento de sangrado. Y una vez que la vida media indica que ya el factor 8 se ha depurado, el emicizumab vuelve y ocupa su espacio con la afinidad estándar pues, del emicizumab y vuelve a su nivel valle. Luego, esto es algo maravilloso desde lo biológico, pero que nos da además mucha tranquilidad a nosotros como clínicos. De acuerdo, muy bien. Pues bueno, yo creo que podríamos cerrar ya. Bueno, pues sí, yo creo que felicitaciones, la verdad, por estas maravillosas presentaciones. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Bueno, y nuestro próximo país invitado es Ecuador para el mes de junio. Así es que, pues aquí nos volveremos a encontrar en nuestra cita. Nuevamente, doctor Andrés Escobar, doctor Jesús Ardila, muchísimas gracias. Doctora Carolina Cuenca, gracias. Y en nombre pues de la Junta Directiva del Grupo CLAD, a todos ustedes por haber aceptado la invitación a este webinar y estar conectados aquí ya en más de 1 hora y media, aprendiendo, recordando y dándole un vuelco de cómo podemos evaluar y darle otra cara, digamos, a la hemofilia, este tema que nos apasiona tanto. Así es que pues feliz noche, un abrazo para todos. Muchas Feliz gracias. noche para todos. Muy Bueno, que bien. estén muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.